Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú. Este sueño se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Solo faltas tú. El tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con las tendencias homosexuales de nuestros hijos. ¿Por qué los hijos están cayendo en ese tipo de conductas? Nos han preguntado ya muchas personas que están muy inquietas, inclusive personas consagradas a Dios que intentan cada vez cambiar sus vidas y consagrarse cada vez más al Señor, y están en unidad con su esposo y esposa, pero sus hijos están llegando con bastantes ideas de que ellos prefieren estar con el sexo, o sea, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y que prefieren ya esa actitud, y eso realmente es sorprendente. Incluso aparece una nueva palabra que me llamó mucho la atención en Estados Unidos, porque las niñas que quieren vestirse como hombres, y los chicos quieren vestirse como mujeres, pero ya le quieren dar otros nombres. De todas formas, eso tiene que ver con la homosexualidad, y es bien inquietante esa situación. Entonces, para empezar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos oriente y el que nos guíe este encuentro, porque no podemos hacer este encuentro si no es con la sabiduría de Él. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das.
Te doy gracias, Señor, porque eres tú el que nos coloca los temas, tú eres el que en este momento nos está permitiendo empezar a crecer más en tu amor. Queremos despojarnos de esa vieja naturaleza pecaminosa y estar en tu gracia para que podamos ver esas maravillas y alcanzar esas promesas tuyas. Pero a veces el mundo nos quiere opacar y nos quiere seducir. Por eso nos abandonamos en tu presencia, y que el tema que se va a trabajar hoy nos guíes tú, Espíritu Santo, para que ese tema sea aprendizaje para nuestras vidas y podamos tener herramientas de cómo enfrentar esas situaciones difíciles en nuestro hogar. Podamos tener el conocimiento tuyo a través de tu Espíritu Santo, para que podamos tener la sabiduría y así poder hacer frente a las situaciones con nuestros hijos, porque no solamente también está el problema de la sexualidad en ellos, sino también la rebeldía. Entonces, Papito Dios, danos ese conocimiento y nosotros solamente somos tus instrumentos. Ven a nuestras vidas, ven a nuestra comunidad, y que este mensaje que se va a decir llegue profundamente al corazón de las personas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Papito Dios, por el mérito de su dolorosa pasión allí en la cruz, y también por la dolorosa pasión de nuestra Madre María. Gracias, Padre del cielo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Moni, entonces mira la palabra tan interesante. Se llama tomboy, mujeres vestidas y arregladas como varones. Tomboy. Entonces nos sorprendió mucho ese concepto, porque ahora están saliendo con otros nuevos conceptos, que los chicos quieren vestirse como chicos y las chicas como chicas. Y eso, los chicos como chicos, los chicos como niñas y las niñas como chicos. Entonces es bien sorprendente, porque es o sea, se desdibuja el concepto de hombre y el concepto de mujer. Como de lugar, el mal siempre va a querer de una u otra forma tratar de dañar y quitar nuestra identidad, como quiera, porque él nos odia y nos detesta. Estaba escuchando en estos días a María Valtorta, leyendo un poco sobre el primer libro de ella, que tiene que ver todo con la Virgen María, y mi señora hacía una interpretación muy preciosa y hablaba de cómo Satanás siempre va a tratar de quitar nuestra identidad como los hijos más amados de Dios. No la va a querer quitar tratando de anular, por ejemplo, nuestra identidad como hombre o nuestra identidad como mujer, y confundiéndonos completamente y haciendo que las mujeres no quieran tener hijos y que las mujeres prefieran el aborto o prefieran empezar a utilizar métodos anticonceptivos para tratar de evitar el plan de Dios en el matrimonio, en la vida. Y eso es bien como el mal siempre ha estado atacando y ha sido tan recurrente en ese aspecto. Y ahora nuestros hijos que vienen con esas ideas, y es sorprendente, en especial en los países desarrollados, por el pensamiento tan liberal que existe. Gracias a Dios en los países tercermundistas como Colombia, pues gracias a Dios pues todavía se tiene un poco en cuenta los valores y el concepto de familia, pero la influencia en las universidades, en los colegios, hace que los hijos estén siempre con un pensamiento muy equivocado, y a veces los padres no saben qué hacer, Moniquita. Eso es un tema que realmente muy complejo, y sobre todo que tenemos pues básicamente amigos de diferentes países que nos han llamado y nos han dicho: por favor, ¿qué hacemos? Tengo mi hija que está en la universidad, tengo mi hijo que está en la universidad en especial, y ya tienen tendencias homosexuales o le está gustando las mujeres a las hijas. O sea, unas situaciones muy complicadas, Moniquita. Sí, Rafa, y pues uno tiene que empezar como padre a formarse y a afianzarse para que desde la casa realmente nosotros formemos a nuestros hijos. En este momento, cuando la mayoría de nuestras responsabilidades nos alejan mucho del contacto con nuestros hijos y dejamos la formación precisamente a personas extrañas, desafortunadamente, que se dejan llevar mucho
por lo que el mundo exige, las normas sociales exigen, desafortunadamente está llevando a que nuestros hijos como que se sientan muy distantes o muy extrañados frente a nosotros mismos y pues frente a lo que les podamos decir. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ser tan firmes frente al el tiempo que nosotros vamos a dedicar a nuestros hijos. O sea, realmente debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos, hablar con ellos, hablar sobre estas situaciones que se están presentando en estos tiempos, enseñarles el valor de lo que es la niña, de lo que es el varoncito, enseñar el cuidado precisamente del cuerpo de la niña, del niño, el respeto que se deben tener el uno y el otro, lo importante que es realmente aprender a ser niña, lo importante que realmente es aprender a ser un varoncito, porque ¿quién dijo que el sexo que nos dieron es incorrecto? No es incorrecto, o sea, significaría que Dios se equivocó y Dios no se ha equivocado. Claro que es que la situación del pecado hace que en este momento queramos, o sea, se está dando la tendencia a que se quiera negar el género, el sexo con el que nacimos. Y eso es rebeldía también contra el Padre, es rebeldía contra Padre Dios, precisamente para que o sea, el mal pueda obrar en las vidas de la persona que se rebela contra su propio sexo. Dios no se ha equivocado, Dios lo dijo desde el Génesis, claramente lo dice cuando cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen sobre todas las criaturas, básicamente. Eso está en Génesis 1, 27, 28, ese versículo que estuve leyendo. O sea, el Señor creó al hombre y a la mujer. Fue Él el que hizo el diseño de la naturaleza del hombre y el diseño de la naturaleza de la mujer. Él consideró las características específicas del hombre. Él consideró cómo debía ser la mujer, por qué al hombre le dio su condición de razón y por qué a la mujer le dio su condición en corazón. Entonces uno tiene que realmente cimentarse en lo que nosotros somos. Cuando nosotros no tenemos esa firmeza, esa identidad, porque ese es básicamente nuestro principio principal, que la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Si nosotros tenemos la verdadera identidad como hijos de Dios, hijos amados de Dios, realmente vamos a querernos según el género, según el sexo con el cual vinimos, y no vamos a estar en contra de lo que Dios Padre ha querido para con nosotros, porque realmente ambos sexos tenemos unas características hermosas, unas características muy especiales, y yo te aseguro que un hombre nunca podrá ser una mujer por más delicado que quiera comportarse, y una mujer por más masculina que se quiera comportar nunca podrá llegar a pensar como un hombre. Nosotros somos totalmente diferentes desde nuestra propia naturaleza biológica. Y precisamente por esa misma diferencia nosotros tenemos unas formas diferentes de caminar, de actuar, de comportarnos. Y esa particularidad nos la dio Dios, no nos la dio una evolución, no nos la dio un ser humano. Tenemos que mirar también cómo precisamente en la misma naturaleza nos muestra esa condición de el macho y la hembra, y cómo muchísimas razas, muchas especies, por decirlo así, no se ve esa condición que en este momento se está viendo en el ser humano. O sea, porque somos más inteligentes nos volvemos como más llenos de impulsos, más llenos de toda la parte de, ¿cómo se dice ahí, Rafa? Como
todo lo que es impulsivo, todo lo que es animal, básicamente, y peor, estamos cayendo en una condición más baja que el animal, porque el animal se respeta en su condición de macho y en su condición de hembra. Por eso mismo, cuando nosotros descuidamos nuestro ser de persona espiritual y no le damos fuerza a la parte espiritual en nuestras vidas, pues nuestros hijos van a tomar partido y necesariamente pues el mundo les va a agobiar. Me sorprende mucho cómo tuve el diálogo con un joven allí en Estados Unidos que por sí no hablaba el español, pero le traducían lo que yo le decía y él me decía que de por sí a él le llamaba la atención todas las religiones y que él quería estudiar todas las religiones. Entonces yo le ponía el ejemplo que si él no tenía un fundamento fuerte para ir a estudiar las otras religiones se iba a confundir, porque todas van a hablar de una verdad y cada una va a querer tener su verdad, pero que fácilmente van a desviarse de lo fundamental que es Dios. Entonces me sorprendió mucho porque le hacía el símil y me tomaba, por ejemplo, en ese momento una servilleta en mis manos y le decía: esta es mi fe. Y con base en esta fe que yo tengo en mi corazón, voy a empezar a mirar cada una de las otras religiones si es que me pide la universidad o me pide el colegio. Y con base en mi fe, con base en mis fundamentos, puedo discernir claramente qué es lo que me están ofreciendo los demás. Eso sucede cuando un chico llega a la universidad, que generalmente es donde en la universidad, también en el colegio, y por toda la educación tan liberal que se está dando en especial en los países desarrollados y que está influenciando actualmente también en nuestros países latinoamericanos, fácilmente entonces los educadores los profesores llegan a decir que todo es natural, que todo no tenemos que ser tan radicales o que las personas son demasiado moralistas o demasiado religiosas o posiblemente muy conservadoras, y que tenemos que tener una mente abierta a todas las nuevas lo que se va presentando en los tiempos. Eso es una mentira del mal, que fácilmente está volviendo relativo lo que son los principios espirituales. Y si nosotros no tenemos un buen fundamento, ese fundamento pues va a hacer que necesariamente cualquier idea que venga pues nos afecte. Y los hijos, sobre todo, si no tienen un buen fundamento, se van a ver perfectamente agobiados con tantos pensamientos, con tantas ideas, sobre todo porque hay profesores que traen muchas cosas en su mente, muchas cosas en su corazón, heridas que traen de sus padres, y eso pues va a reflejarse directamente en la educación que ellos están impartiendo, en el conocimiento, porque ellos no transmiten un conocimiento, sino transmiten un espíritu. Y cuando transmiten ese espíritu de rebeldía, de oposición, de libertinaje, puede ser de que también incluso espíritus donde se llega a tener un menosprecio de la persona, un concepto, por ejemplo, el hecho mismo de querer pensar en el suicidio, en consumir marihuana. Alguien me decía: Rafa, es que yo fui a de una psiquiatra que me ayudara con mi hija que está consumiendo marihuana. Entonces ella me dijo: pues mi hijo sí lo hace también, eso es natural. Entonces, sorprendente, ¿no? O personas, educadores que están de estados depresivos, entonces transmiten ese tipo de tendencias. Entonces, para que nuestros hijos no se vean afectados, que ahí es el punto de esto, Moni, es cómo realmente debemos hacer para que nuestros hijos tengan la suficiente fortaleza y puedan enfrentar fácilmente esas situaciones que se les dan en su cotidianidad. O también cómo nosotros como padres, qué elementos podemos brindar o qué tenemos que tener nosotros para que nuestros hijos empiecen a asumir una posición. Entonces, para no verme afectado, lo primero que tengo que hacer es tener unos principios sólidos. Si tu pensamiento como papá es muy liberal, pues tus hijos van a pensar como tú. Si tu pensamiento es demasiado abierto a las ideologías actuales, a ese tipo de cosas, pues tus hijos van a pensar igual. Si tu relación de pareja es de conflicto, pues tus hijos también van a ser de conflicto. Si hay de rebeldía entre esposo y esposa, pues tus hijos van a imitar igual. Entonces el mundo va a tomar partido, porque no hay la protección.
El mundo, que es el príncipe de este mundo que llama Lucifer, Satanás, Belcebú, bueno, todos los nombres que quieran ponerle a esa porquería, ¿qué va a suceder? Que él necesariamente va a tratar por donde sea de quitarnos la identidad y en especial a nuestros hijos. Por eso los principios o los fundamentos que tenemos que tener en nuestro corazón tienen que ser tan suficientemente fuertes y sólidos para poder decirle a los hijos: no lo hagas porque te vas a hacer daño, no hagas aquello porque te va a hacer mucho daño. Entonces pienso yo que es importante que se tengan bastantes fundamentos espirituales en nuestra familia, para que así no haya esas tergiversaciones en nuestros hijos. Pero partamos del hecho. Son dos situaciones bien particulares, Moni. Una, la actitud de los padres cuando hay unas tendencias homosexuales en los hijos o se están empezando a presentar. Y dos, ¿qué tenemos que hacer cuando ya están? No sé si me va a entender. O cuando los educadores, sus profesores están llegando con las ideas cerradísimas y están tratando de confundir a los hijos. Entonces empecemos con los padres y las actitudes de los padres. Pues mira, Rafa, la actitud de los padres es muy influyente en el comportamiento de los hijos, porque precisamente como el miedo que el padre experimenta o la madre experimenta ante una situación de esta, que venga el hijo y diga yo soy homosexual, pues siempre es como ese choque que uno puede tener frente a esa noticia. Es un choque emocional bastante importante, es un momento como de desconcierto, es un momento de frustración. O sea, hay muchos elementos que se van a encontrar en la parte emocional del padre o de la madre que se encuentra en esa situación. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a tener calma, que definitivamente nosotros aprendamos a mirar las cosas desde como lo ve Dios, en cuanto a, bueno, qué ha pasado y qué ha sucedido para que mi hijo no encuentre en mí, yo como mujer o en mi esposo, esa identificación con su propio sexo. ¿Por qué mi hijo o mi hija está negando su sexo y qué me ha faltado a mí como padre para realmente orientar a mis hijos frente a su sexualidad? A veces nosotros tenemos muchos temores para enfrentar y hablar con nuestros hijos frente a la sexualidad. El desconocimiento que nosotros tenemos sobre la sexualidad del ser humano, de su formación, de su aseo, en fin, tantas cosas, hace que nosotros sintamos temor, y por eso mismo otras personas en la calle que no tienen escrúpulos, ellos hablarán abiertamente de una sexualidad, y a los hijos pues es lógico que les va a llamar la atención lo que van a descubrir, ese mundo nuevo, porque además de eso es el tema que en este momento está usando Satanás de una forma desaforada, o sea, exageradamente abierta, y por lo cual tanto padres como madres, como hermanos o tíos o lo que sea, están cayendo en el pecado, porque desafortunadamente eso es lo que está destruyendo los hogares: la sexualidad, la infidelidad, la pornografía, la prostitución, bueno, tantas cosas que se están dando. Entonces, cuando nosotros los padres no nos hemos formado realmente, no hemos elaborado tantas situaciones que vienen con nosotros, que hacen que nosotros tengamos temor a hablar sobre la sexualidad con los niños, con los hijos, desafortunadamente no vamos a enseñarles desde la casa lo que ellos van a hacer. Entonces, claro, los niños se van a enfrentar a un padre de pronto muy maltratante, de pronto ausente, lo que sea, y a lo mejor estará buscando el afecto de una persona, un hombre que aparezca como ese papá,
y desafortunadamente en el mundo se va a encontrar un afecto disfrazado de padre que los va a inducir, como he tenido la posibilidad de hablar con algunos jóvenes cuando estaba trabajando con menores infractores y que se involucraron en la homosexualidad precisamente por ese buscar a ese padre que se había ido, ese padre que los había negado, que los había abandonado, y terminaron detrás de esa situación de un adulto que los involucró en la homosexualidad y con situaciones graves, como pude verlo, donde los contaminaban en enfermedades que ya son de carácter bastante delicado. Entonces, cuando nosotros recibimos la noticia de determinados conceptos, yo creo que nuestro desconocimiento es lo que más está perjudicando a nuestros hijos. O sea, realmente nosotros no le hemos dedicado tiempo a instruirnos, a querer capacitarnos. Yo me acuerdo que dentro de las cosas que yo tuve que estudiar mientras estaba allí con estos jóvenes, unos cursos para esa famosa diversidad sexual. A nosotros nos recomendaron hacer unos cursos porque así lo exigía también la entidad gubernamental que nos regía. Y yo quedaba asombrada porque dentro de ese curso hacían un test para como convencerlo a uno sin querer. Pero mira la estrategia del enemigo, o sea, cómo el enemigo disfraza las cosas detrás de un test muy bien elaborado, detrás de unos profesionales con sus títulos, con su magíster y toda la situación. Hacen un test donde realmente están disfrazando los temperamentos de las personas en unas orientaciones de tipo sexual. O sea, si tú eres una persona atlética como mujer que eres, entonces no, se supone no eres atlética, sino que eres masculina, o sea, eres más hombre que mujer. Y eso es una gran mentira. O sea, esa es una gran mentira. Y asimismo, entonces, si tú eres una persona artística, un hombre que le gusta el arte, entonces no, que porque le gusta el arte, le gusta lo estético, entonces no, que por eso ya es un gay, una mujer es más tendiente a la parte femenina. Entonces son los disfraces que el mal está utilizando, tanto a los profesionales que están vinculados a las instituciones, porque eso lo pude ver yo, lo pude analizar yo en ese curso que nos dieron, con el fin de que si uno no está bien cimentado en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, lo que somos nosotros, fácilmente uno disfraza o uno distorsiona otras teorías muy diferentes, realmente otros estudios más serios, donde se habla de diferentes temperamentos por los cuales tú puedes reaccionar de una forma u otra sin que eso niegue tu sexo, sin que eso niegue tus características femeninas, tu delicadeza, tu estética, en fin, tantas cosas que, por ejemplo, la mujer tiene, y es lógico que el hombre, a pesar de que tenga gustos, tenga una estética para organizar y demás, no quiere decir por eso que él ya es una mujer o que tiene que empezar a actuar como una mujer por esa misma situación. Yo creo que son las disfraces que el enemigo está usando, engañando a los profesionales que no están cimentados en la palabra de Dios, que no están cimentados en los principios cristianos, y desafortunadamente eso los está llevando a desviar a nuestros hijos. Y desafortunadamente, cuando estamos desconociendo todo eso, cuando tenemos temores, cuando no solucionamos nuestras heridas, cuando no tenemos ese diálogo con nuestros hijos, pues nuestros hijos toman esas ideas del mundo fácilmente. Es así, mi amor, y en el hogar precisamente si ha habido o hay una ausencia de padre, un padre presente pero ausente, ¿no? En lo afectivo,
o un padre muy dominante, machista, prepotente, altivo, maltratante, castigador, pues los hijos van a tener ese tipo de tendencias. También hay que ver en el trasfondo, ¿no, mi amor? Porque a veces ha habido abusos sexuales, y el abuso sexual sí es lo que más dispara las tendencias homosexuales. Eso sí es importante como el revisarlo. Porque a veces hay chicos que tienen o chicas que tienen de pronto una tendencia, pero no quiere decir que sean homosexuales. O sea, son muy amanerados tal vez, o son muy delicados, o son muy fuertes, pero es algo que traen tal vez desde su genética, es su forma de ser. Pero eso no quiere decir que realmente lo sean. Solamente hasta que haya unas conductas específicas, cuando haya un gusto hacia el mismo sexo, uno ya puede hablar de conductas homosexuales o tendencias homosexuales, y fácilmente pues obvio que si hay un chico o una chica con ese tipo de tendencias, con ese tipo de comportamientos, entonces fácilmente le hacen bullying en el colegio, y en la casa también se le hace bullying, y el papá machista pues va a rechazarlo. Pues ¿qué sucede? Pues que el chico tarde que temprano, pues si llega con malos amigos o con unos amigos que tienen esas verdaderas tendencias, pues obvio que van a caer muy fácilmente. Entonces, ¿qué genera? Básicamente, así como puntualito, ¿qué genera en una persona que sea un chico, una chica, un hijo, una hija que tenga tendencias homosexuales? Primero, la relación que hay entre papá y mamá. La relación, o sea, cuando ha habido un papá dominante, una mamá dominante, cuando ha habido una carencia de afecto, cuando se le da más afecto a un hijo que al otro, cuando se le maltrata demasiado, cuando ha habido de pronto por parte del padre, por ejemplo, tendencias también hacia la homosexualidad, o le gusta mucho ver pornografía, o básicamente hay adulterio. Todas esas tendencias pues van a hacer que los hijos no crean en lo que es el matrimonio, no crean en lo que es familia, y fácilmente van a tergiversar su concepto. Y lo otro que genera, pues cuando ha habido un abuso sexual, o sea, una herida emocional a nivel frente a la parte sexual, eso lo genera. Entonces, ¿qué debe hacer en este momento los padres, Moni? ¿Qué es lo fundamental? Ya tú estuviste tocando algunos aspectos. Ponerse de mal genio, rechazar es lo peor. Mónica habla del diálogo. El diálogo sí es importante mantenerlo. Es un diálogo donde no se tiene que asustar. El pecador se le permite, pero no al pecado. Eso sí es muy claro. Las normas en la casa tienen que ser muy claras. Si yo vengo con mi compañera como mujer, entonces voy a traer a mi amiguita porque ya tengo esa tendencia. Y si yo se la permito, pues de una u otra forma pues estoy facilitando pues básicamente que ella mantenga eso. Entonces yo les recomiendo un video, me llama mucho la atención. Es un testimonio maravilloso de un cantante argentino, que él se llama Pablo Olivares en Paraguay, así se llama el video, lo encuentran en YouTube. Testimonio de Pablo Olivares en Paraguay. Es la historia de un cantante radical a nivel de música metálica. Su mamá es pentecostal. No estoy hablando de religiones y por favor no quiero que eso sea motivo para generar conflicto. Solamente estoy dándoles el testimonio de cómo una mujer, cuando es radical, hace que el testimonio de ella empiece a cambiar el comportamiento de su hijo y no se permite en ningún momento el pecado en su casa. Y eso me parece interesante, volviendo a ese tema. Entonces, cuando hay un testimonio fuerte en la casa frente a la parte espiritual, pues necesariamente eso va a ayudar. Digamos que haya, Moni, que una mamá no tiene su esposo porque se fue, su esposo es muy liberal en su pensamiento, su esposo ve pornografía, su esposo es adúltero, tomando el caso del hombre, ¿no? Entonces su esposo no está ayudando para nada frente a las conductas homosexuales de sus hijos y le parece que es normal ese tipo de cosas. ¿Qué te corresponde a ti? Dar tu testimonio. Tú tienes que dar testimonio. Esta mañana me sorprendió mucho, estaba escuchando a EWTN y veía al padre, se me olvidó el nombre, bueno, creo que se llama Pedro, me parece,
y él decía el testimonio tuyo, y él siempre refería, cada vez que le hacían preguntas a él, me llamaba la atención porque él refería siempre al testimonio, algo que también en nosotros ha sido una constante, y me llamó mucho la atención cómo estamos en la misma línea. El testimonio tuyo es el que ayuda a transformar el corazón de las personas. Es tu testimonio. Cuando tú empiezas a crecer en el amor de Dios, cuando no reprochas, cuando tú lees la palabra, cuando tienes hábitos espirituales fortalecidos, cuando buscas la santidad, eso va a hacer que realmente tu testimonio puede ayudar a transformar el corazón de tus hijos. No debes perder el diálogo hacia ellos, ni tampoco rechazarlos en absoluto. Y si acercarse a ellos, decirles muy claramente cuáles son tus valores. Acuérdate de lo que te decía con respecto a lo del chico que no tenía pues el lenguaje español. Le decías, tú puedes ver todas las religiones, pero si tú no tienes fundamento, pues todos te vas a confundir. O sea que si tú le enseñas a tus hijos a tener fundamento, y si tú tienes fundamento espirituales fuertes, pues vas a ser un testimonio para el amor de Dios. Y también de una u otra forma, tampoco te puedes tener miedo. Eso sí te lo digo con mucha fuerza. No debes tener miedo de demostrar que tú eres una católica, un católico, que tú eres un creyente, que tú lees la palabra, que tú oras en la mesa. Eso no te debe dar pena. Que si tú vas a un restaurante, pues orar en el momento en que sirven los alimentos, y que si te miran, si te rechazan, es problema de los demás, no tuyo. Entonces no hay que perder eso, que si tus hijos te van a rechazar porque vas a misa, pues te tocó ir a misa. Si te van a rechazar, pues que te rechacen, son ellos, no eres tú. Pero que tengas esos valores y esos principios muy fortalecidos. Sí, Rafa, mira que eso es fundamental, que nosotros estemos muy firmes, demasiado firmes, que de verdad nos preparemos, porque son tiempos difíciles, son tiempos muy, muy tremendos. Ya en estos tiempos uno ve que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y precisamente si nosotros no estamos preparados, pues desafortunadamente nuestros hijos nos tomarán un poquito de ventaja. Es importantísimo que nosotros estudiemos en la palabra lo que dice sobre ellos. Les recomiendo que estudien Levítico capítulo 18. Ustedes se van a dar cuenta, hay unas prohibiciones que Dios le hace directamente a Moisés, y ahí uno se va a dar cuenta cómo estamos nosotros a veces desconociendo cosas. Levítico 18. Y cómo nosotros tenemos que realmente fortalecernos. También miraba y sentía en mi corazón que es importante que nosotros limpiemos toda nuestra vida sexual. Porque resulta que todo lo que se haya dado a nivel sexual en nosotros es una carga espiritual, o sea, es una herencia espiritual que nosotros vamos dejando a los chicos, a nuestros hijos. Y desafortunadamente eso sí tiene un poder en el plano espiritual, y más en estos tiempos. Por ejemplo, si tú de niño o de niña tuviste juegos homosexuales y pues crees que nadie los vio, Dios sí los vio, y desafortunadamente eso está empezando allí en tu corazón, y es necesario sanar esa parte. Si tú de pronto tenías costumbres incorrectas, la masturbación, de pronto mirar, o sea, el voyerismo, otras prácticas que no son, por ejemplo, la sexualidad con animales, situaciones que son importantes que nosotros echemos una revisadita de toda nuestra sexualidad, porque se dan muchos casos y lo sabemos por los chicos que nosotros atendimos, que hay muchas cosas que están allí encubiertas a nivel familiar también. Por favor, revisemos un poco desde la oración. Posiblemente nuestros familiares no lo dicen, pero es necesario que desde la oración el Espíritu Santo nos inquiete en nuestro corazón lo que pudo haber pasado a nivel sexual de nuestros antepasados, porque son cargas emocionales que nosotros traemos hacia nuestros hijos. A veces uno dice, no, pero ¿por qué mi hijo está saliendo con estas conductas si yo no soy así ni el papá es así? Pero resulta que sí pudo haber un tío, pudo haber un abuelo o una tía, alguien de la familia que sí traía o antes de ellos,
una connotación de tipo de homosexualidad que es necesario empezar a romper. Entonces, no es simplemente mirar al núcleo base de la familia, no. Hay que mirar a la familia en general, la familia extensa, porque hay unas corrientes, hay unas herencias que nosotros estamos recibiendo y que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Por eso es que es muy importante que nosotros de verdad trabajemos toda esa cantidad de situaciones que vienen en nuestra vida, que han generado una herida en nuestro corazón y que uno a veces cree que no pasa, pero resulta que sí, nuestros hijos están siendo contaminados, y más en estos tiempos donde ya se ve todo esto muy libre, como muy amplio, pero desafortunadamente pues es una situación que está cada vez más en rebeldía con Dios. Mira, Moni, también estaba pensando mientras tú hablabas, y hay otra situación también cuando, por ejemplo, se le deja la responsabilidad solamente al esposo o a la esposa. No, pues hazle tú, mira a ver tú qué haces, yo ya no sé ni qué hacer, yo prefiero que tú te dediques a eso. Entonces es mejor que tú orientes a tus hijos. En últimas, pues yo ya estoy cansado de eso y hazlo tú. Entonces cuando haya división, divide y vencerás. Entonces el mal va a vencer, porque lo que va a querer es vencer. Y si tú empiezas a juzgar, a rechazar, a ponerte molesto y molesta con tu esposo o esposa, pues eso no sirve de nada. Sino por el contrario, yo pienso que sí es importante, como Mónica decía al principio, documéntate. Estudia muy bien esta situación, cómo enfrentarlo desde una parte espiritual. Hay muchos elementos que tú vas a encontrar en internet desde tu fe, cómo hacerlo, pero sobre todo, lo primero que debes hacer es fortalecer tus hábitos espirituales, fortalecerlos de una manera radical conjuntamente con tu esposa. Y lo otro es, bien como dice mi esposa, aplicar esa aspiradora espiritual y empezar a barrer todas las cuestiones, tendencias, conductas, situaciones que vivenciaste, todo ese tipo de cosas, borrarlas de raíz con esa aspiradora espiritual. Y así pues vas a poder hacer frente. Bueno, Moni, ahora una pregunta. Cuando el hijo me viene a mí y me dice, es que yo ya tengo tendencias, ¿yo qué debo hacer como papá en ese instante? En ese instante, ¿qué debo hacer yo? O sea, ¿qué tú le sugerirías a las personas? Pues primero que todo yo buscaría indagar por qué dice esa tendencia, por qué dice que es eso. Que desde cuándo se pudo haber enterado de eso, qué fue lo que le motivó, si hubo una situación frustrante, cómo se siente él con su papá, con su mamá. O sea, yo trataría de indagar todo lo que más se pueda, porque es necesario indagar todo lo que más se pueda para así ver la raíz en donde está posiblemente el engaño que el maligno está manejando. Y a raíz de eso, ya teniendo la información, podría yo entrar a ayudar, ¿no? a orientar. Sí, amor, esa cosa es importante que tú, que las personas tengan muy en cuenta eso, porque si no se hace de esa manera, pues lógico que vamos a empezar a presentar bastantes dificultades. Moni, es cierto que tenemos que tener tranquilidad y tenemos que tener paz, porque si no la tenemos, pues lógico que lo que vamos a hacer es a confundirlos y ellos pues no saben tampoco qué hacer. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que tal vez lo que nosotros, cuando ellos tienen esa tendencia, sí tenemos que recurrir a reconocer que en nuestras vidas hemos tenido cosas o tendencias, o hemos nosotros abierto esas puertas o esas ventanas, las hemos abierto para que el mal entre y haga de las suyas con nuestros hijos. Porque eso también, sabes, que me sorprendió mucho en algún momento que mi hija estaba hospitalizada, y me sorprendió mucho, Moni, cuando yo le leía un pasaje que me sorprendió, que el mal ataca
cuando una persona está buscando al Señor, el mal busca a las personas más débiles de la casa para atacarlos. Y a veces los hijos empiezan a ser atacados cuando uno está buscando al Señor. Y pienso que eso es una manifestación clara cuando uno está buscando de Dios. Y eso es importante que las personas lo tengan muy presente. Sí, Rafa, eso es claro. El mal nos va a atacar es por donde haya como ese punto más débil de la familia, pero no nos debemos inquietar, no nos debemos desesperar por ello. Es necesario establecer mucho diálogo. Igualmente es necesario indagar situaciones de posible abuso, porque a veces nuestros hijos se quedan callados y están viviendo una tortura en su corazón, y uno a veces cree que no ha pasado nada porque generalmente uno confía en la familia. Pero ahorita uno sabe que los casos más frecuentes son de familiares, y tenemos que aprender a creer en los chicos, en nuestros hijos, y saber estar tranquilos para orientarlos, porque es muy necesario que nosotros sepamos enfrentar las cosas para poder guiar a nuestros hijos y decir y expresarles y por decirlo así, cuestionarlos frente a, bueno, si tú deseas ser homosexual, ¿cómo te sientes que la gente te rechace, que la gente no te vaya a apreciar siempre, que se vayan a burlar muchas veces? Porque a pesar de que el mundo parezca tan liberal, definitivamente siempre habrá señalamientos, siempre se mirará mal, y si él va a soportar sentirse mal en algunos momentos, si se va a sentir mal ante una relación que pueda ser maltratante bastante fuerte, porque es necesario que también se conozca que muchas veces las relaciones homosexuales son bastante agresivas, son bastante maltratantes, antes lastiman muchísimo más. Hacer conciencia de si es una persona que piensa tener una familia, si va a ser capaz de vivenciar sin una familia, de ver su propio hijo, sino que va a tener tener un rechazo social, o sea, si va a soportar ese rechazo social, si no ha logrado superar un rechazo social de la familia, ¿cómo lo va a superar afuera? Bueno, hay tantos elementos, pero es que son tantos elementos que es necesario que nosotros hablemos con nuestros hijos, pero para eso nosotros necesitamos tener calma, o sea, debemos tener nuestro corazón sano, debemos tener nuestro corazón en paz, confiar realmente que Dios va a actuar, realmente poder orar con nuestros hijos, realmente poderles mostrar la belleza de lo que ellos son como seres humanos sin necesidad de negarse. O sea, qué cantidad de cuestiones que podemos encontrar siempre y cuando nosotros como adultos, como padres, estemos tranquilos, porque es eso, estar tranquilos. Y si yo me siento contenta con mi condición de mujer o en la condición del hombre, pues precisamente hablar de la parte hermosa, no de aquellas cosas que hemos hecho de manera incorrecta, sino de lo hermoso que es ser hombre o ser mujer, y cómo de verdad debemos valorarnos, porque a veces nos quedamos callados es porque hay unos sentimientos de minusvalía con nosotros mismos, y eso hace que nosotros nos quedemos sin los argumentos suficientes para poder hablar con nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, si yo me he sentido tremendamente maltratada por mi esposo, que me ha ido muy mal, que no vale la pena ser mujer, o sea, si yo misma en mi corazón he guardado ese tipo de pensamientos, ese tipo de conversaciones, porque a veces uno habla así con otras personas, es necesario ponernos a paces, porque ahí hay un argumento que el mal está usando para influenciar en nuestros hijos. Nosotros no sabemos cómo, pero de que lo hace, porque es espiritual. Entonces necesitamos realmente identificarnos con nuestro propio sexo, sentirnos que tenemos valor como mujeres que somos, o los hombres como hombres que son, y definitivamente desde ese afianzarse uno, poder tener la seguridad y la autoridad de poder hablar con nuestros hijos frente a lo que somos en nuestro sexo. Y es fundamental esto, porque es lo que le va a, es lo que
espiritualmente nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos. Si yo me siento un fracasado, si yo me siento una persona que no soy capaz de hacer nada, que temerosa, insegura, yo no le voy a poder transmitir lo mejor a mi hijo frente a lo que yo soy como ser humano, en el sexo que soy. Entonces nuestros hijos lo van a leer porque ellos leen todo, nuestras inseguridades, nuestros fracasos, nuestras tristezas, nuestros mal genios, lo leen todo. Por eso es que es muy importante que nosotros estemos muy tranquilos, muy seguros de nosotros y poder hablar con ellos con toda la autoridad que solo Dios nos puede dar, porque es eso, solo la autoridad que Dios nos da para poder hablar con nuestros hijos. Y ya tendremos muchísimo terreno ganado, porque ya el resto lo haría Dios. Sí, Moni. Entonces, creo que se hablaron las cosas así como muy puntuales frente a las situaciones que se presentan con nuestros hijos. Pero sobre todo, Moni, ratifico que esas ventanas que se abrieron hay que cerrarlas. Y se cierran desde la parte espiritual y tenemos que ser muy honestos y muy francos con nosotros mismos frente a las cosas que hemos vivenciado. Nuestros hijos no llegan a eso simplemente porque tuvieron unos malos amigos. Si nos llegaron fue porque realmente nosotros propiciamos como padres esos espacios, o realmente ellos tuvieron una tendencia, un abuso sexual o una situación frustrante o demasiado fuerte a nivel sexual, y cuando fueron a contárnoslo nosotros no les quisimos hacer caso, o nos asustamos, o mejor dejamos que eso pasara, y esa situación tal vez está presentando en nuestros hijos. ¿Cómo es de importante el diálogo entre la familia, Moni? Cómo es de importante el poder escucharlos a los hijos, escuchar a la esposa, escuchar al padre, o sea, mejor dicho, que se unan. Si ustedes están vivenciando una situación difícil, es importante que usted con papá y mamá, ustedes como padres, busquen ya ustedes dos unirse y decir, vamos a actuar, vamos a hacer esta situación que está presentando y ser radicales en eso. Si tu cónyuge no hace, pues entonces da tu testimonio y empieza a crecer tú, porque lo contrario pues va a ser muy, pero muy difícil. Bueno, Moniquita. Pero ya me acordabas en este momento, imagínate si uno está pues con su pareja, qué bendición. Si tú estás con tu pareja, qué bueno que si tu hijo está presentando, o tu hija está presentando eso, preguntarles si ellos se sienten contentos que la mamá se vuelva como si fuera el hombre y que el hombre se vuelva como si fuera la mamá y se vistieran así todos cambiados y demás. O sea, nosotros somos el ejemplo, y si ellos están de acuerdo en que la mamá empiece a actuar así como el hombre y se vuelva toda machorra y empezar a actuar de manera incorrecta, y el hombre todo femenino, todo así, todo delicado, entonces que los hijos aprendan a mirar hasta dónde se sienten, o sea, que ellos sean capaces de mirar ¿cómo se sentirían papá y mamá viendo a su hija o viendo a su hijo en una postura totalmente contraria al sexo que tienen? O sea, son juegos de roles que es importante manejar para que nuestros niños nos vean. Si tú estás solo, de cualquier forma, si tú estás solo o sola, fortalécete en lo que tú eres y pregúntale si se sentiría mejor que tú te comportaras, si tú eres mujer, en una mujer así toda masculina, toda como un hombre. Y si es tu hija la que te está diciendo algo, es importante que ella mire eso y hasta dónde ella se está negando. Que porque estemos solos no quiere decir que es lo peor. Acordémonos que el Señor está con nosotros y tenemos que enseñar esa parte. Por eso tenemos que estar afianzados en nuestra relación con Dios. Es fundamental estar afianzados en nuestra relación con Dios. Bueno, muy bien, Moniquita. Pienso que el tema ha sido de interés, un tema pues bien especial, maravilloso, y esperamos que de todas formas a las personas que les llame la atención pues lo vuelvan a escuchar ahí en YouTube. Tenemos un material que vale la pena que ustedes lo escuchen, que se llama La sexualidad en la relación de pareja, y ese tema
sé que va a ser de gran ayuda también para las familias. Moniquita, ¿qué te parece si oramos para que terminemos pues este maravilloso tema de las tendencias homosexuales en nuestros hijos, cómo atenderlas? Entonces entremos en oración, por favor. Padre eterno, eres tú hermoso y maravilloso, para ti la alabanza y la gloria, Señor misericordioso, por todo lo que tú nos das a diario, por nuestra vida, por lo que somos, Señor. Gracias por el sexo que tú nos has dado, porque tú nos pensaste como mujeres o como hombres, Señor. Tú nos pensaste así, tú nos diseñaste así, Señor. Tú querías una vida especial para nosotros, Señor, pero nuestro pecado, el desconocerte, el no estar cerca de ti, ha hecho que vivamos muchas situaciones, Señor, las cuales en este momento, Padre eterno, te queremos entregar. Te entregamos todo aquello que nos pudo haber hecho sufrir, que nos pudo hacer dudar de nosotros, Señor, de lo que somos como seres humanos, en nuestro sexo, Señor. Te entregamos ello y te pedimos, Señor, nos perdone si hemos flaqueado, si nos hemos sentido inseguros, si hemos permitido en nuestro pensamiento algún pensamiento en contra de lo que somos como mujer o como hombre, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que a partir de este momento seas tú ayudándonos, Señor, ayudándonos a sanar toda nuestra vida sexual, porque necesitamos, Señor, cada día estar más en santidad, que como padres que somos y como orientadores que debemos ser y formadores de nuestros hijos, Señor, que nosotros no tengamos argumentos en contra, para que podamos encontrar la forma correcta y precisa de orientar a nuestros hijos, para que ellos también vivan una vida que sea entregada a ti, una vida en santidad, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que por la sangre de tu Hijo amado, derramada por nosotros en la cruz, tú nos permitas, por tu inmensa misericordia, ser limpio de nuestros pecados y nos ayudes, Señor, a limpiar, Señor, todo aquello incorrecto que está en nuestro hogar, con nuestros hijos. Ayúdanos, Padre Santo, porque sin ti nada podemos hacer y en Cristo somos más que vencedores, Señor. Para ti nada es imposible, y estos momentos difíciles que posiblemente hemos venido experimentando o que se nos están presentando, Señor, podamos enfrentarlos solo a través de tu sabiduría. Señor, afianza en nosotros el amor por ti, el amor por tu palabra, el amor por estar en contacto constante contigo a través de la oración, en aprender a ayunar y a morir cada vez más a la carne, para que vivamos más en santidad. Padre Santo, aparta de nuestros hogares todo espíritu de homosexualidad, de lesbianismo, todo espíritu de impureza sexual, de inmoralidad sexual, Señor. Aparta de nosotros, Señor, de nuestro hogar, porque somos familia de el pueblo escogido de Dios, y por ello mismo, Señor, ayúdanos a vencer. Pon un cerco de ángeles celestiales a nuestro alrededor que nos ayuden a apartar todo enemigo que viene a atentar contra nuestra familia y hacernos daño para alejarnos de ti, Señor. Señor, manténnos tomados de tu mano y que en todo tiempo hagamos tu santa y tu perfecta voluntad. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos enseñas. Llévanos siempre en tu corazón, en el hueco de tu mano, Señor, protegiéndonos, amándonos, Señor, enseñándonos. Gracias por todo. La alabanza y la gloria para ti, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga y de toda cosa guardada no se te olvide
que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.